Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de nuestro canal Derecho Inmobiliario que se llama Que no le pase a usted. Este espacio lo hemos destinado para que las personas que han tenido algún tipo de dificultad, algún tipo de fraude inmobiliario, han estado involucrados en estafas inmobiliarias, de pronto han sido víctimas de constructoras, como es el caso del día de hoy, de inmobiliarias, de propietarios que alquilan directo y no se han portado bien, o de inquilinos que han destinado incluso el inmueble para cosas que no eran, para cualquier tipo de fraude en el que ustedes estén involucrados y puedan ustedes tener el espacio para que puedan contarnos qué les pasó y de allí aprender todos para que no nos vaya a pasar a nosotros. El día de hoy tenemos a don Hernando Ángel, una persona que compró un inmueble a una constructora y pues tuvo dificultades al momento de la entrega. Vamos a saludar a don Hernando Ángel y voy a dejar que don Hernando nos cuente desde principio hasta fin cuál ha sido su experiencia. Don Hernando, bienvenido, cuéntenos quién es usted y cómo terminó metido en este problema. Primero que todo, muchas gracias por la invitación a usted, a su equipo. Y pues es un periplo de 10 años ya y que realmente lo hemos machacado mucho con mi hija también, que me ha ayudado mucho. Y soy una persona ya retirada, jubilada. Mm, Nos metimos en este negocio en Bogotá pensando en algo para descansar en Armenia, ¿sí? Que por el clima, el turismo, lo demás, pudiéramos estar allá en lugar de estar en Bogotá. Esto ocurrió hace 10 años, cuando hicimos unas promesas de compraventa por un apartamento y un parqueadero. Eso fue en septiembre del 2014. El apartamento inicialmente lo ofrecieron por 62 millones de pesos y el parqueadero por 12 millones. Lógicamente ahí se estipularon unas cuotas iniciales, y pues la fecha de entrega, y las cuotas del saldo también estaban estipuladas para el apartamento, y para el parqueadero sí era una pequeña cuota inicial y al final cuando lo entregaran era el saldo que no era mucho. Eh, los inmuebles debían ser entregados en el 2017, en febrero del 2017, o sea, 3 años después más o menos que se hicieron las compraventas, los oficios de compraventa. Incluso el parqueadero era para entregar antes que el apartamento, en febrero del 2016. Y comenzaron rápidamente a incumplir. O sea, cuando las fechas de cumplimiento, entonces comenzaron a decir que las constructoras a utilizar sus estrategias de que los proveedores de materiales no les cumplían, que tenían unos problemas de redes, que las entidades públicas habían hecho otros requerimientos, que tenían un problema ambiental, como efectivamente lo tuvieron con la torre de parqueaderos, que nunca la construyeron, la torre de parqueaderos. Y ahora más o menos les voy a contar qué fue lo que pasó con eso. Las estrategias que nosotros vimos durante todo lo que en nuestro recorrido en este periplo, fue más que todo, a medida que ellos iban incumpliendo, trataban de que la gente tuviera un desistimiento. ¿A través de qué? A través del incumplimiento, por ejemplo, de los requerimientos que ellos hacían para las escrituraciones en Armenia. Incluso ellos llegaron a convocar a la gente en plena pandemia, sabiendo que la gente no podía moverse. Con eso llegaban y decían, usted incumplió, entonces deshacemos el negocio, y lógicamente eso tenía una sanción que estaba estipulada como en el 30%, y entonces se quedan con esa plata. Además de otra serie de estrategias y artimañas terribles, como por ejemplo, con nosotros nos hicieron una serie de otros CIS, en donde, aparte de argumentar lo que ya enumeré, decían, por ejemplo, que este otro sí es con una prórroga automática por 120 días, cuando no la habían consensuado con nosotros. Cuando, por ejemplo,
mandaban el otro sí del apartamento, pero no mandaban el del, premeditadamente, no mandaban el del parqueadero. Entonces, todo eso vino a dilatar, pero sin embargo, pues en aras de no tener problemas, pues nosotros al final conveníamos y retrasábamos la fecha de entrega de los inmuebles. Tampoco enviaban, como ellos lo ofrecieron al principio, los adelantos de obra. Se supone que ellos tenían que enviar unos videos, unos informes de cómo iba adelantando la obra. Eso jamás lo enviaron. Comenzaron después de todos esos otros sí, comenzaron las citaciones para escrituración, supuesta escrituración de los inmuebles. Ya había otros sí, ya había unas fechas ciertas, y entonces nosotros nos teníamos que desplazar de Bogotá a Armenia, y ellos no iban. Pero nosotros sí hacíamos el acta de comparecencia. De pronto eso fue lo que nos salvó, que fuimos muy juiciosos con las cuotas, muy juiciosos con los pagos, con todo, cumplir exactamente lo que decía el contrato de compraventa. Y también, a pesar de que ellos nos dijeran que no podían, que no sé qué, nosotros íbamos a la notaría, hacíamos nuestro acta de comparecencia y decíamos, los señores no llegaron. Pero resulta que dentro de las estrategias de ellos había una aparente alianza con la notaría, en donde por otro lado, Geocasa nombraba, por ejemplo, como representante legal al mensajero, le daba un poder extra, en donde aparecía realmente autorizado como representante legal el mensajero, porque me consta, puedo decir que fue el mensajero, y aparecen ahí en unas de las pruebas que nosotros tenemos en la demanda que después hicimos, en donde el tipo iba como si fuera compareciente y entonces no le contaban a nadie, sino que el tipo se escondía y después entonces hacía su comparecencia diciendo, nosotros sí fuimos. Pero al final no había ningún documento escrito, nada, simplemente no llegaron, no se pusieron de acuerdo, entonces simplemente incumplieron. Así lo hicieron, por lo menos con nosotros en 2 oportunidades, y con otras personas en plena pandemia, los convocaron a sabiendas de que la persona no se podía desplazar y lógicamente ellos lo que decían, no, usted no llegó, entonces nos toca aplicarle la cláusula de incumplimiento y se quedan con el 30%. Entre otras cosas que ocurrieron, hay gente, por ejemplo, que está viviendo en la torre de nosotros que están viviendo allí y no les han escriturado, que más adelante les comento un detalle adicional sobre eso. Como les digo, que finalmente la fecha de escrituración para nuestro caso quedó para diciembre del 2018, con un otro sí que finalmente firmamos en el 2017, como a mediados de 2017, y quedó para el 2018. La torre de parqueaderos nunca la hicieron, nunca iniciaron obras, entre otras porque no sé si tenían la licencia de funcionamiento, sé que tenían unos problemas ambientales porque por allí cerca había un guaduali como una corriente de agua o algo así, y finalmente creo que no les aprobaron eso. Sin embargo, oh sorpresa, que ese es otro tema que voy a tocar ya a lo último, Geocasa, después de que entró en una intervención administrativa, resultaron tratando de explotar ese terreno con unos parqueaderos artesanales ahí, con unos cambuches con, con guadua y separando unos para utilizarlos y explotarlos cuando esos son activos que deberían quedar para las personas que están afectadas. Más adelante también les comento algo como más puntual. Después de que ellos incumplieron y nos hicieron ir varias veces allá de Armenia, entonces nosotros los citamos a la personería para que hubiera una conciliación y por lo menos nos devolvieran la plata. Geocasa no llegó a esa comparecencia y no les importó y no les contestaron a la personería ni nada y nosotros quedamos con pues el viaje, los costos, todo, y nos tocó devolvernos sin nada.
Finalmente la entrega del apartamento, finalmente la entrega del apartamento ocurrió en octubre del 2020, con una serie de cosas que, mejor dicho, lo entregaron como si fuera un basurero, pues, o sea, sin acabados, sin zonas comunales. Comenzando que la torre no estaba habitada, porque no era habitable. No había zonas comunes, no había ascensor, no había nada, pues, no estaban terminados los otros apartamentos, no había servicios públicos, o sea, pero nosotros dijimos, sabiendo todo lo que había ocurrido, dijimos, cojámosles algo. Y eso les hicimos una serie de observaciones y resulta que, que finalmente pues lo recibimos así, pero con todas las condicionamientos y todas las reparaciones, los reparos que pudimos hacerle al tema. Había incluso escombros y zonas peligrosas para caminar, o sea, eso era invivible ahí. Hoy, a la fecha, 2024, y después de que, gracias a la administración, se han hecho algunas adecuaciones y se han adelantado algunas cosas en las zonas comunes y todo, y ya es vivible digamos, el conjunto. Hoy no hay servicios públicos legalizados. Eso nos ha impedido venderlo o arrendarlo o habitarlo, porque hay unos servicios provisionales que pues no es no es lo que debería tener a estas alturas un apartamento después de 10 años. Luego que nos lo entregaron y viendo que realmente lo que nos quedaba pendiente era el parqueadero, que nunca como le digo, la torre nunca la construyeron. Entonces, pues se inició una demanda, pues por todos los perjuicios, no solo, a pesar de que teníamos un pedazo con escombros de apartamento, pues dijimos, aquí tiene que haber algún tipo de reparación. Y pues incluso colocamos denuncia a la Fiscalía, pedimos a la Contraloría, a todos los estamentos como de control y de vigilancia que le echaran ojo a Geocasa Maestro. Y, oh sorpresa, porque esto fue lleno de sorpresas, ¿no? Aparte de lo que nosotros notamos como un aparente contubernio entre la notaría, la curaduría, planeación, la constructora, que nosotros decíamos, pero ¿quién responde? Luego de que nosotros hicimos la denuncia inicial, la alcaldía y a través de planeación dijeron, sí, nosotros somos los que tenemos que controlar las constructoras. Entonces nombremos un subdirector de no sé qué cosas. O sea, ellos no estaban enterados o no se habían dado por enterados de que eran los que debían controlar a las constructoras. De ahí en adelante, pues, aparentemente hay cierto control, que tengo mis reparos. En la demanda nosotros la hicimos en septiembre del 2020 y como un año después salió la sentencia. Y ustedes no lo van a creer igual que no lo creímos nosotros, que el juez, porque creemos que también había un aparente compadrazgo o contubernio hasta con las entidades judiciales. La sentencia fue que nosotros habíamos comprado una cosa futura. Y yo me imagino que lo asimilaron a una cosecha, ¿no? Que si usted compra una cosecha, pero cayó un invierno, una granizada o un solazo, usted perdió su inversión. Pero yo pienso que nosotros pensamos o interpretamos que ese no era el caso. En caso, elevamos la interpretación al Instituto, al Ministerio de Vivienda y a donde pudiéramos. Y claramente la sentencia fue equivocada porque pues, hay un contrato y se supone que debería haber una gestión y uno confía con su buena fe, en la buena fe, de que le van a entregar porque uno fue juicioso entregando
sus dineros. Pero la sentencia del juzgado fue esa. Usted compró algo a futuro que no se realizó, por tanto, no hay derecho a devolución. Bueno, estoy hablando del parqueadero, ¿no? Porque ya nos habían entregado el pedazo de apartamento. Entonces usted no tiene derecho a ninguna devolución y al contrario, usted tiene que pagar las costas del proceso a Geocasa. O sea, me condenaron a perder la plata del parqueadero y aparte de eso entregarle 3 millones de pesos como castigo de costas a Geocasa. Apelamos en diciembre del 2021 y afortunadamente pues la apelación revocaron esa sentencia y entonces dijeron devuélvale la plata del parqueadero al señor, indexada la fecha en que usted se la entregue. Digamos que fue una sentencia más o menos razonable, porque realmente a ellos es más drástica. En marzo de 2023 nombraron un agente especial para que interviniera a Geocasa y sus filiales, que tenían varios proyectos ahí en Armenia. Y en noviembre del 2023, o sea, 6 meses, más, 8 meses después, pues uno dice, pues es un tiempo prudencial para que el interventor, ¿cómo es que llaman? El agente especial, que nombró planeación de la alcaldía, para que interviniera como administrador y cogiera todos los bienes de Geocasa y comenzara a gestionar, pues, todos los rollos que tenía. Y entonces lo que comenzó fue iniciando con un formulario diciendo, diga cuál es su reclamación, y nosotros lo tenemos aquí, y entonces vamos a estudiar en qué estado está Geocasa, y qué viabilidad hay, etcétera, etcétera, etcétera. Durante este trayecto nos tocó a nosotros asumir un pago de una electricidad que nunca consumimos, pero que nos tocó pagar mensualmente, porque era una factura de Geocasa y llegaron a ese acuerdo con la administración, que de parte de Geocasa o el agente especial que en estos momentos estaba ya administrando Geocasa, él pagara una parte y nosotros pagábamos otra. Lo cierto es que yo envié un derecho de petición al agente especial en noviembre del 2023 y la respuesta fue, toda información es confidencial, mi jefe es planeación. Entonces ahora me toca remitirme a planeación para ver qué nos contestan, porque no han dicho si Geocasa está quebrada o no, si hay viabilidad contable, si ellos han hecho todas las gestiones que pide la resolución 039 del 2020 algo, 22, sí, 23, cuando lo nombraron, porque tenía que enviar unos informes trimestrales, porque tenía que pues, hacer su gestión. Y no, para ellos eso era, siendo los afectados, información confidencial. Entonces ahora el paso siguiente es enviarle un derecho de petición de planeación y dígame, oiga, ¿qué han hecho? ¿Hay plata o no hay plata? Porque el señor Hincapié lo que está diciendo ahora es que, y él se gana un dinero importante, no tengo la cabeza, pero se gana un dinero muy importante, y esos son dineros que están menoscabando lo que podría ser para nosotros, ¿sí? Que incluso yo en el derecho de petición le dije, pues si esto se va eternamente, no va a haber plata sino para usted, y los demás vamos a quedar en el limbo. Entonces, el próximo paso probablemente es un derecho de petición a planeación, a ver qué nos contesta. A mí me ofrecieron un parqueadero de 25, me dijeron, con gusto, es que son descarados, con gusto le tenemos su parqueadero, fue la buena noticia. La mala fue que le vale 25, ya no le vale 12. A los señores que están ocupados los apartamentos, según me comentaron allá en la administración, y que no han escriturado, pero los tienen ocupados, entonces llegan y le dicen, sí señor, le tenemos el apartamento, le tenemos la escritura, pero tiene que pagar 30 millones de pesos más, habiendo unos contratos previos y habiendo sido cumplidos. Entonces,
aparentemente, para mi gusto y por lo que estoy observando, el agente especial no está trabajando para los afectados, está trabajando para Geocasa y no está resolviendo absolutamente nada. Y en estos momentos, después de 10 años, por lo menos para nuestro caso, el parqueadero está en el limbo y no tenemos ni plata inicial, ni mucho menos indexada, y las personas que están afectadas pues siguen lo mismo, esperando respuestas y no hay ningún tipo de información con un agravante. A hoy no hay servicios públicos legalizados, ni de agua, ni de energía. Son servicios provisionales que lógicamente la gente está consumiendo, pero no se han legalizado. Algo dijeron que creo que están colocando por fin algo de los contadores de la energía o del agua, pero no ha llegado la primera factura. O sea, estamos esperando. Listo. Hernando, Hasta aquí llegamos. En eso estamos. listo, don Hernando. Don Hernando, Aburrido el tema. muchas gracias. A medida que usted ha contado la historia, uno no sabe en dónde se puede sentir uno más aburrido. ¿En qué tantas cosas que te han pasado? Uno no sabe en qué momento uno dice, esto es peor que lo otro, esto es peor que lo otro, y así. Una pregunta, o sea que para este momento, después de 10 años, el inmueble sí lo tenés, el apartamento sí lo tienes, pero no está habitado. No está habitado porque, no, entre otras cosas, porque como no tiene los servicios regulados o legalizados, no lo puedo ni arrendar ni vender. Si yo lo quisiera hacer, ya no lo quiero para mí porque esto ha sido un tránsito como harto, como decepcionante, y yo ya no quiero estar allá, y mi señora tampoco, ¿sí me entienden? No. Ha sido un desgaste horrible en donde uno ha visto tantas cosas, porque no estoy hablando solamente de Geocasa. Me atrevo a hablar que había un contubernio a nivel de instituciones allá, en donde aparentemente se ayudaban entre ellos para taparse sus cosas, Listo, para mandarse información por debajo de la mesa, para dilatar las cosas, para crear los desistimientos. O sea, y uno decía, ¿en qué país vivimos? Lo que menos me esperaba yo es que en la última instancia me saliera un juez con que yo había comprado un fantasma y que antes le debía plata a Geocasa. Entonces, listo, don lo que Hernando. usted Don dice, uno Hernando, no sabe qué lo quiero, sorprendía más. quiero hacerte unas preguntas muy puntuales para que nos rinda este tiempo que nos va quedando. Primera pregunta, ¿cómo es el nombre de la constructora en Armenia? Geocasa Maestra. Geocasa Maestra. He buscado aquí en internet y veo una noticia que en el año 2023, es decir, apenas hace un año, en marzo del Sí. 2023, habla intervenida constructora Geocasa Maestra por presuntas irregularidades, es decir, en el año 2023. Eh, Eso fue en otra marzo del pregunta, 2023. imagínese, y usted arrancó en el 2014. Usted Correcto. lo arrancó. Muy bien. Segunda pregunta. Yo quiero conocer el grado de escolaridad suyo y, y creo que, perdón, creo no, y tiene una hija que es abogada. Entonces yo quiero saber el grado de escolaridad suyo porque para mí es importante saber si cualquier, o sea, ¿qué necesita uno para caer en un engaño? ¿Cierto? ¿Quién es usted, don Hernando, en cuanto, hombre, cómo puede uno tomar precauciones como persona normal? Qué buena pregunta. Bueno, primero que todo, soy economista, ¿sí? Y trabajé mucho tiempo con entidades financieras. Eh, ¿Quién puede caer en eso? Cualquiera. Mire, yo me tomé el trabajo de averiguar quién era Geocasa, cuál era su patrimonio, fui a la Cámara de Comercio, qué proyectos tenía, cuál era la tradición, quiénes eran los socios, pues porque uno es prevenido, ¿no? Hombre, todo aparentemente era normal, todo aparentemente estaba bien. ¿Por qué? Porque su trayectoria, aunque era buena, no llevaba mucho recorrido y todo era perfecto, todo estaba bien y era aparentemente una entidad fuerte y muy sólida y presupuestalmente tenía un patrimonio, no lo tengo que pero un patrimonio buenísimo. Entonces uno era solvente, era fuerte.
por lo menos patrimonialmente, contablemente. Y tenía muy buenos proyectos. O sea, no era una constructora de pacotilla. Pero fíjese, por ejemplo, uno puede caer en esto de cualquier manera. O sea, le ofrecen a usted un proyecto y lo mínimo que tiene que hacer es averiguar concienzudamente la constructora. Pero usted lo Usted tiene averiguó, la pero usted lo cabeza, por ejemplo, averiguó. Amarillo. Usted tiene la cabeza. Usted lo ¿Cómo? averiguó, o sea, usted hizo la ¿Cómo? tarea. Usted sí hizo Yo la lo tarea. averigüé. Yo lo averigüé. Yo hice Exactamente. la tarea. Y después, no, por alguna razón, eso se desmoronó o cogieron otro camino o decidieron que era fácil tumbar aquí a los chipchas porque eso tenía unos socios españoles. Entonces vamos a seguirles tumbando las cositas aquí a los chipchas que nosotros conquistamos hace rato. Entonces, Listo. Entonces, usted cuando va llegando a la sala de ventas, ¿usted ve algún letrero de fiduciaria, de banco? ¿Usted sintió algún tipo de tranquilidad o respaldo por esos letreros grandes que a veces colocan en la constructora? O sea, ¿usted descubrió si había un respaldo y cómo afectó esto de la fiduciaria? ¿Tenían o no tenían? mire, los mejores ladrones tienen las mejores pintas. Eso sí se lo garantizo. El stand que ellos tenían, que fue aquí en la 80 con Boyacá, en el centro comercial, era espectacular. Los que lo atendían a uno, espectaculares, muy bien vestidos, muy serviciales, muy de todo. Los folletos, la propaganda, los videos. ¿Qué más? Lo de las fiduciarias, bueno, ahora que usted lo dice, por ejemplo, llegaron a nosotros como nosotros le estábamos pagando directamente a la empresa inicialmente. Cuando yo vi todas esas dilaciones, entonces dijeron que querían vincularme a una fiduciaria y yo me negué para ver si me devolvían la plata o no, pues falsificaron la firma y me metieron en un tema de la fiduciaria para que ellos recibieran los pagos que ellos habían recibido y trasladárselos a la fiduciaria. Yo no lo autoricé. Se supone que era Geocasa quien debía tener mis... Y después resultaron la fiduciaria Alianza, creo que era. Pero usted sabe que las fiduciarias son un vehículo solamente no son de resultados, sino un vehículo de recibir fondos y atender instrucciones y no más. O sea, sí, esos fondos financieros no tienen, digamos, como la corresponsabilidad con la constructora. Pero sí es importante que por lo menos de entrada no sea la constructora la que reciba ese es un buen punto, no reciba los recursos, sino que le digan, tiene que haber una fiduciaria de por medio. Eso garantiza un poquito que hay un fondo y que no lo está administrando la fiduciaria como quiere, sino que está destinado específicamente para la construcción, no para las vacaciones de los socios. Entonces, ese es un buen punto, que por lo menos uno exija cuál es la fiduciaria y de una vez decir, muéstreme el contrato fiduciario para hacer el encargo fiduciario a mi nombre y depositar mi plata allí. Ese es un buen punto. Ya. ¿En qué momento buscaste esa asesoría jurídica? O sea, que tú digas, bueno, ya aquí se me desborda de lo que yo como cristiano puedo hacer. ¿En qué momento y qué tipo de asesoramiento jurídico has tenido? Pues básicamente con mi hija, ¿no? Ella es abogada, yo pues tenía todo el historial. Lo bueno fue que fui muy juicioso y le sacaba fotocopia a todo. Eh, Todo era por escrito. Cualquier requerimiento sobre cualquier demora, cualquier comentario sobre alguna memorando que ellos enviaran. Estuve encima sobre los temas de gestión de cómo eran los avances de obra, absolutamente en todo. Ya cuando realmente el último memorando como que fue un saludo a la bandera y que no contestaron nada, entonces dije, no, esto ya se va a ir para largo, entonces ya busqué asesoría con mi hija y con otro abogado y pues realmente mi hija fue la que me asesoró y llevamos a efecto la demanda y todo lo demás,
pero por otro lado también a través de MIA buscamos asesoría, por ejemplo, con el Ministerio de Vivienda, a ver cómo era el tema sobre todo de compras a futuro, ¿sí? O sea, porque yo dije, si la sentencia fue así, nadie puede comprar sobre planos, porque va a haber una desconfianza total. Eh, pero digamos que lo que prendió, digamos, definitivamente la alarma fue como el cansancio, porque ya eran incumplimientos y nos dimos cuenta de parte de eso que había muchas quejas en las redes sociales. Ya comenzaron a haber hasta mítines ahí al frente de las oficinas de Geocasa. En las redes sociales estaban tildando a la gente de ladrones. Ya no era solamente el proyecto nuestro, sino que nos enteramos de otros. Entonces dijimos, no, esto toca es meter un abogado a ver qué podemos sacar. Ese fue el momento. En qué momento interviene la alcaldía y por qué terminó interviniendo? O sea, alguien dijo, denunció a la alcaldía, ¿quién denunció? ¿Se demoraron mucho en denunciar o fue muy lenta la intervención de la alcaldía? ¿Y tú crees que esta intervención sí les va a servir de algo para las familias afectadas? Mire, lo primero es que, yo no sé si hubo quejas anteriores, pero lo cierto es que coincidencialmente a raíz de nuestras quejas, de nuestras denuncias, porque a estamento que hubiera por ahí competente o no, le mandábamos una carta diciendo, vea, está ocurriendo esto, está ocurriendo esto, está ocurriendo esto. Y nos encontramos con una resolución, eso es del año, no, eso es muy viejo, eso es viejo, en donde las competentes para vigilar las constructoras eran las alcaldías, ¿sí? A raíz de nuestra denuncia y de nuestra queja, planeación, coincidencialmente en esos días, a los pocos meses, fue que nombraron el subdirector encargado de vigilar las constructoras. Ellos o no sabían o habían omitido el tema, o como decimos coloquialmente, se habían hecho los pendejos, para que siguiera el negocio. Entonces, aparentemente había una desidia o una ignorancia total y por nuestra denuncia, en esos momentos no había demanda, fue que comenzaron a estructurar y a formar eso. La segunda pregunta, ¿que vaya a beneficiar? Bueno, por lo menos intervinieron a Geocasa, pero fíjese que, por ejemplo, Geocasa por lo menos nos decía mentiras. El agente especial en estos momentos nos dice, todo es confidencial, no le puedo contestar. Entonces, ¿qué va a decir planeación? Ese es el paso que tengo yo de pronto harto también de enviar un derecho a petición y decir, oiga, conteste algo. Porque es que en estos momentos no sabemos qué ocurre con Geocasa y sus filiales y con los proyectos. Porque como no sabemos si contablemente hay viabilidad o no, no sabemos si patrimonialmente puede contestar los requerimientos o no, y si se pueden realizar algunos de esos activos para compensar o devolverles plata a los compradores. No sabemos absolutamente nada. Entonces, la respuesta es si esa intervención de planeación sirve o no en estos momentos, después de año y medio, no sirve para nada. No ha servido para nada. Lo que sí ha servido es para, aparentemente, ver, por ejemplo, cosas como la torre de parqueaderos, que nunca fue construida como le conté, pero, oh sorpresa, comenzaron a trabajarla, a aplanarla y comenzaron a formar ahí sitios como cubículos con guadua y techados y todo eso, como para 80 parqueaderos, que porque los iban a explotar para conseguir recursos para Geocasa, pero aparentemente no eran para Geocasas, sino para poderle pagar a la gente especial que porque el pobrecito no le podían pagar o no tenía cómo obtener los recursos. La administración logró parar eso porque yo digo, ¿cómo así que ustedes van a explotar un predio que se supone que es un activo que deberían utilizar para realizar y pagarle a los afectados? Entonces, ahí hay una cosa que uno no entiende y que presuntamente está muy mal hecha. Porque Fernando, si ese lote tenía problemas ambientales,
¿quién autorizó ahorita, a pesar de los problemas ambientales, la construcción de esos parqueaderos artesanales? Mm, ¿Planeación? ¿La Contraloría? Mm. Esas son las Hernando, preguntas que voy a hacer en el derecho de petición. Hernando, una familia que tiene sus ahorros eh, y también como tú quieren retirarse, mm, ¿qué pueden llegar a tener como en cuenta antes de ingresar a un proyecto de vivienda? O sea, según pues lo que te ha pasado a ti, ¿qué crees? ¿Cuál sería un consejo que tú le digas a, te encontraste con un compadre y el compadre te pregunta, oye, ¿qué recomendación me darías? ¿Estás en posibilidad de dar una recomendación? Es las elementales y las que yo hice, pero que desafortunadamente a pesar de eso, fíjese, después de 10 años, ¿cómo estamos? Y es que lo haga con constructoras reconocidas, que no sean fantasmas, que en el momento de firmar los documentos de compraventa, se los revise a alguien, alguien que sepa de documentación, un abogado. Porque, entre otras, por ejemplo, en estos contratos de compraventa había unas cláusulas leoninas, en donde, por ejemplo, si usted incumple, le cobro el 30%. Pero si yo incumplo, no había un palabro. O sea, de eso no hablaba nada. Entonces era todo contra el incumplimiento del comprador, pero el incumplimiento del constructor estaba cobijado por el silencio. Y entonces usted no tiene dónde agarrar. Entonces, que sea revisado concienzudamente el contrato. Lo otro, que si va a comenzar a pagar, necesariamente tiene que haber una fiduciaria. Bueno, si le piden 1.000.000 de pesos, dicen que para comenzar a hacer el estudio de crédito, bueno, está bien, mensuales o del saldo que queda o lo que sea, eso tiene que ser recogido por un estamento independiente que los administre, que es una fiduciaria. Se supone que la fiduciaria lo recauda con un fin específico. Yo creo que allí en el punto en donde no hubo fiduciaria fue una gran parte del error, porque, Sí. ¿cierto? Por lo menos yo con la fiduciaria, por lo menos la fiduciaria no le entrega plata al constructor hasta que haya por lo menos un punto de equilibrio. Exacto. Entonces, sí, yo creo que en este caso fue el error. En cuanto, yo he visto, yo también trabajé en una constructora, una muy importante, y uno ve que la gente llega a las salas de ventas y las salas de ventas son unos lugares hermosos, una atención impecable, Espectacular. esto es espectacular y eso lo llena a uno de mucha confianza. Pero lo que tú dijiste, lleven a un abogado o por lo menos revisen los documentos por parte de un abogado, la gente no lo hace. A la gente no le gusta hacer ese tipo de inversión. ¿Tú crees que si un abogado entonces hubiera intervenido en ese momento tan puntual de la adquisición de vivienda, tú crees que otra cosa estaría pasando probablemente? No, no. Pero posiblemente, por ejemplo, esas cláusulas leguleyas, esas cláusulas leoninas, hubieran podido cambiar, ¿sí? Aunque, hombre, es que de verdad, mire, especialmente esta constructora, era tan descarada que incluso en el primero o segundo requerimiento que fuimos a reclamar a Armenia, uno de los asesores llegó y dijo, no, invoquen esa cláusula, demanden e invoquen esa cláusula. Y resulta que ellos saben que en el tratamiento jurídico de esas, al final la discusión es que le dan la razón al constructor. Eso fue lo que nosotros sacamos en conclusión. O sea, ellos la tienen totalmente clara. Los documentos están diseñados precisamente para que en caso de un conflicto jurídico, ellos no sean los que pierdan. Ellos los tienen perfectamente diseñados. ¿Por quiénes? Por, por abogados, muy buenos. Ya, Ahora, ven. Pero, Hernando, tú dices, así hubieras llevado abogado, eso no hubiera evitado, pero es posible que los abogados
tienen una voz de alerta. A veces lo que uno visualmente no le genera desconfianza, probablemente el abogado, si tuviera generado una desconfianza, de pronto la decisión de entrar a ese proyecto pudiese haber cambiado. Sí, claro, claro, claro. No, el menor asomo, eso sí lo aseguro, el menor asomo de duda o algún consejo de un abogado en esos momentos nos hubiera abstenido y hubiéramos dicho, no, miremos otro proyecto. Eso no hay afán, ¿sí? Y tenemos tiempo para hacerlo. Pero lo que usted dice, nos deslumbró la atención, el video, los proyectos y pues lo que yo juiciosamente estudié de la, de la empresa, que en esos momentos, pues por lo menos en Cámara de Comercio, hablaba muy bien de ella, ¿no? Entonces, pues, ¿qué le digo? O sea, definitivamente tiene que ser empresas muy reconocidas y tiene que haber una alianza con una fiduciaria y sobre todo ser muy juiciosos en los pagos. Fíjense que, por ejemplo, los desistimientos que ellos lograron, ese es un buen punto. Y claro, ese punto es buenísimo, muy Ese punto es bien. buenísimo, porque es que ellos, una o dos cuotas que se atrasaran y enseguida le caían y le decían, qué pena, el contrato ya no va. Y resulta que ese apartamento ya se lo tenían a otra persona vendido, porque hubo apartamentos vendidos 2 y 3 veces, con una connotación, y es que a mucha gente del exterior fue la que estafaron. Muchos, muchos. Como la gente no podía estar aquí permanentemente, entonces les podían decir cualquier cosa. Y se dieron cuenta fue al final cuando ya tuvieron que meter abogado. Y entonces, ese incumplimiento en las cuotas, que nos salvó a nosotros también. A pesar de que ellos decían que no iban a ir, por ejemplo, en las comparecencias cuando decían, vamos a escriturar en tal fecha. Que no, que tenemos este problema. Nosotros decíamos, vamos hasta Armenia, vamos a hacer el acta de comparecencia y vamos a decir, nosotros sí estuvimos y ustedes no. Lo que no sabíamos era que por otro lado le daban poder al mensajero para que él dijera, yo sí estuve como representante legal. ¿Qué pasó? No, yo no los vi, ellos no llegaron. No, pero sí llegaron. Entonces pongamos otra fecha. Sí, esa era la... Hernando, ven, fíjate, fíjate lo terrible, porque esa ha sido una dinámica que ha venido creciendo con las constructoras y es, tienen contratos en donde pueden inclusive liberarse del cliente pagándole unas arras y poder venderlo mucho más caro, el Total. inmueble, mientras que se financiaron con esa plata del comprador inicial. Apalancaron con la plata nuestra. Se apalancaron. Claro. Hernando, mira, eh, eso de también venderlo a gente que está por fuera de la ciudad, le genera una tranquilidad a ellos porque, claro, la gente no va a venir a reclamar tan directamente. Tú compraste en Bogotá, Sí, claro. o sea, que a ti te tocaba que estarte desplazando a Armenia para todo, para todos los problemas que tú tienes. Imagínate a la gente del exterior peor. No, no podía. No Sí. podían. Hernando, puntos claves. Me toca que Espere un decir, momentico. Mire, otra cosa para crear los desistimientos. Por ejemplo, a mí, por ejemplo, yo porque, digamos, tenía el recurso de algunas tarjetas y me serví de préstamos también de los bancos. Pero ellos, por ejemplo, llegaron y dijeron, vamos a escriturar, le vamos a entregar en tal fecha. Y me tiene que entregar la plata 10 días antes de la entrega. Y los 10 días antes de la entrega puede ser mañana. Entonces lo obligan a usted a conseguir el saldo, 50 millones, 60 millones, lo que usted tenga, en un día, 2 días. Conseguir un crédito con un banco en 2 días. Conseguir un préstamo en 2 días. Endeudarse en 2 días. Y si no cumplió, qué pena. Aquí dice que 10 días antes, entonces volvemos a lo mismo. Usted no cumplió, qué pena. Desistimiento, nos quedamos con el 30%. Hernando, tú pagaste el inmueble de contado, o sea, No, con recursos propios, o está con recursos pendiente, propios. con recursos propios, perdón, con recursos propios. Tú lo pagaste con recursos propios. Eso te permitió llegar hasta la escrituración, en las condiciones en las que tú me has planteado, pero llegaste a escrituración. Correcto. Entonces, en estos momentos existen personas que no la han escriturado, que tienen gran parte de dinero metido en la constructora, ni le escrituran
ni el inmueble está listo para poder, digamos, los que buscaban crédito hipotecario no pueden acceder al crédito hipotecario, pero tampoco les devuelven el dinero. Correcto, correcto. O sea, es terrible. ¿De cuántas familias estamos hablando, Hernando? Ay, ahí son como 700 apartamentos, pero de la torre, póngale, son No, como pues que todo el 15. proyecto son 700, o sea, son 700 personas metidas en este problema. ¿Cuántas personas lograron escriturar? No, no le tengo el dato, pero sé que Pero, son muchos los que no lograron escriturar. O sea, hay varias torres ahí ya habitadas y que lograron escriturar. Son bastantes. Eh, ¿Cuántos? Yo haría la pregunta de manera diferente, porque muchos de ellos probablemente son terceros, como lo que usted acaba de hablar, provenientes de desistimientos en donde el beneficiado fue la constructora. ¿Sí me entiende? Entonces, le dieron el rollover a través de desistimientos y sí, están en estos momentos habitadas y todo aparentemente normal, pero ¿a cuántos tumbaron por el camino? En 10 años. ¿Sí me entiende? Entonces, no le tengo el dato, pero sí sé que pues, me encontraba cuando fui a la notaría incontable gente reclamando. Usted ve los videos, la gente, no solamente este proyecto, sino otro, porque estamos hablando de Cibeles, por ejemplo, que es el proyecto en donde nosotros teníamos o tenemos el apartamento, pero ellos tenían 4 o 5 proyectos, algunos muy caros, unos que ni siquiera arrancaron. O sea, el tema de Geocasa es mega, con bastante plata. ¿Y cuántos hay ahorita, por ejemplo, pendientes de ese tema? Pues lo tiene la gente especial, ese inventario. Sé que son muchos, sé que son varios. Y la gente, a esa gente, por ejemplo, le están diciendo con mucho gusto la escritura, pero me tiene que dar 30 millones de pesos a precio, porque Hernando, eso es lo que vale el apartamento hoy. O sea, la Bueno, gente que va a tener, la gente dice, si la así lo constructora, estuviera, dice, no, yo, ¿por qué le voy a dar más 30 pesos? ¿Por qué le voy a dar un peso más si el contrato ya está ahí escrito? ya, Hernando, en estos momentos, si llegara a acercarse la constructora a hablar contigo, ¿cómo sería un buen acuerdo? ¿Estarías dispuesto a negociar? ¿Cómo sería un buen acuerdo con ellos en este momento? ¿Qué decisión tomarías vos respecto de el para dónde pegarías? Mi caso es de los más afortunados dentro de todo ese concierto de gente afectada que no tiene recursos. Mire, es que ese proyecto, por ejemplo, es de vivienda de interés social. Sí, eso tiene unos subsidios. Es para gente que no tiene, que ahorra toda la vida para eso, que no tiene cómo contratar un abogado después de que se presenta un problema. ¿Sí me entiende? Entonces, eh, yo soy de los más afortunados porque logré sacar algo, que fue el apartamento, y en estos momentos está en vías que me devuelvan 12 millones de pesos indexados a hoy, que deben sumar hoy, qué sé yo, 16, 18. ¿Sí me entiende? Entonces, eh, ¿qué le diría yo a Geocasa? Devuélvame mi plata, indexada hoy, indexada hoy. ¿Mm? O deme un parqueadero, deme un parqueadero. Pero ellos, como le digo, me ofrecieron el parqueadero, pero le vale 25 millones de pesos, o sea, más del doble. O sea, no sea absurdo. Eso es ser uno tramposo, totalmente descarado. ¿Mm? Hernando, Eh, cómo ha sido el yo no problema negociaría con familiar? ellos. Yo no Ah, negociaría no, con ellos. ¿no negociarías con ellos? ¿Crees que no va a pasar? No. Después de esta metida de mano y de codo y de todo este trasegar que fue durante muchos años, ya uno está cansado de estos temas y no puede decir, no puede uno permitir que lo cojan a uno cansado y sean ellos los que ganen. No. Por le digo, si es un ganar-ganar, plantéeme algo que sea digerible, pero no me diga que le pague el doble de lo del parqueadero cuando usted ha usufructuado y ha utilizado mi plata durante 10 años. O sea, pan y pedazo para ellos. No, eso no tiene sentido. Hernando, la situación familiar, ¿qué
pueden estar, tú como que atravesaste tú y que crees que pueden estar atravesando las otras familias, ¿tú cómo crees que ha sido esto al interior de las familias? Ay, yo creo que ha habido situaciones terribles. Vea, hay gente que, por ejemplo, los que viven allí tienen, entre comillas, posesión, que ese es un tema para abogados, que con documentos puede decir, vea, esto es mío, aunque no me lo han escriturado, pero viene la pelea y todas esas cosas. Tienen algo, pero hay gente del exterior que ha perdido, como el proyecto se veía bueno y se deslumbraron, entonces compraron 2, 3, 4 apartamentos. Gente que perdió más de 200, 300 millones de pesos. Entonces, pues dramático porque puede ser el ahorro de toda la vida y la esperanza de un bienestar, ya sea para él o los papás o lo que fuera. Un proyecto que ellos tenían para poder utilizar en el bienestar de la vida de alguien. Y por otro lado, otras personas que perdieron absolutamente todo y que no pudieron ni siquiera acceder a llegar al apartamento y que no tenían recursos, pues imagínense, un golpe muy duro a la economía de ellos, una decepción terrible y pues, ay María, un dolor tremendo. Hay personas, como le digo, la mayoría, que no tienen recursos, que todo fue con préstamos, con mucho sacrificio y entre otras cosas. Nosotros nos metimos a investigar, a acusar, en este cuento, más que todo pensando en que, de pronto como lo hace usted, y que no lo ocurra a otras personas. Más como diciendo, hombre, ese dolor tiene que ser muy, muy tenaz. Hoy nosotros nos vemos más o menos, si vamos a perder algo, posiblemente como veo yo las cosas con el agente especial, pero hay gente que perdió absolutamente todo, perdió hasta la gana de volver a ahorrar, o sea, terrible. Entonces, la cruzada nuestra, entre comillas, fue más que todo por eso, por descubrir cosas, por mostrar que había como unas alianzas en esa región, que no es la única, eh, para buscar beneficios y hacer trapisondas para hacer negociados y tumbar a la gente, estafarlos. Hernando, cuando yo trabajé en una constructora, a mis oídos llegaban historias de la gente que vive en el exterior que iban a las ferias de vivienda y veían a la señora que hacía aseos, al señor que recogía naranjas, al de los jardines, con las uñas negras, ampolladas, entregando sus recursos. Esas historias eran muy bonitas y tenaces porque todos anhelan volver a casa. Todos vuelven a casa. Y entonces yo me pongo, me erizo de la tristeza y me emociono mucho saber del dolor que deben tener, sentirse estafados en el exterior por parte de sus propios compatriotas, tiene que ser muy terrible. Yo creo que la impotencia que siente uno afuera debe ser terrible. O sea, el no poder ni siquiera arrimarse a la oficina, pues, a cuando sea echarles un maderazo. O sea, no poder hacer nada. Eso tiene que ser una impotencia terrible. Y le cuento, por ejemplo, los estamentos, hablando de cosas, hay una denuncia penal registrada en la fiscalía también. Eso hace 4 o 5 años que la pusimos. La fiscalía no ha movido un dedo. Le mostramos absolutamente todo. Hasta las redes sociales le dijimos, hagan el inventario, pregunten. Hernando, tú mencionabas que tú fuiste uno de los más afortunados, por lo menos agarraste algo, por lo Sí, menos agarraste sí, algo. Y sí, ya sí, sí, dice, así no, es. prefiero concluir, esperar a que esto concluya, porque como sea, tiene que concluir, ¿cierto? Sí, sí, Eh, correcto. yo tengo que contar a la audiencia que la hija de don Hernando, Diana, me ubicó para que le diera una orientación al respecto. Esto fue ya hace rato, yo creo que esto fue En por el el 2000, 2020, por ahí. sí, 2020, más o menos.
yo no sé si para ese momento yo le aconsejé a Diana que nunca dejara de pagar las cuotas. Cuando uno, como parte compradora, una parte de un contrato más bien, cuando uno cumple, por lo menos uno tiene el derecho para exigir, ¿cierto? Y he notado que las personas, cuando son víctimas de problemas de constructoras, lo que hacen es juntarse colectivamente y toman una decisión, voy a dejar de pagar. Y no saben lo perjudicial que es dejar de pagar. ¿Tú crees que esto de haber terminado de pagar o cumplir con tu parte, el creer que de pronto ir a la notaría el día que te decían así no te escrituraran, o sea, tú buscaste cumplir en todo momento. O sea, esta decisión de cumplir a pesar de la angustia, a pesar de la incertidumbre, ¿crees que fue fundamental? Fundamental. Y si no estaría lo mismo que el señor que perdió los recursos, lo mismo que el que no le han escriturado y esperando que la gente especial dijera, vamos a ver qué hacemos porque esto es información confidencial. Entonces, la palabra es ser juicioso, totalmente ceñido al contrato. No se pase un día de pagar la cuota, porque de eso se puede emprender. Ah, es que usted incumplió en 3 meses. No se pase de hacer su cronograma para conseguir los recursos cuando supuestamente le van a escriturar. Porque si deja todo para última hora, posiblemente se prenden de ahí, llega y dice, usted incumplió. Y fíjese la trampita que hacían. Decían, le vamos a escriturar el 20 de diciembre, pero usted me tiene que entregar los recursos el 15 de noviembre. 10 días, 20 días, lo que quisiera. Y tú tenías que correr Y a no conseguir contaban esa con plata. esa anticipación. Eso fue una cosa irregular, unilateral. Y eso fue una exigencia. ¿Que estaba en dónde? En el contrato desde el principio. ¿Sí me entiende? Entonces, leer muy bien los contratos, saber a qué tiene que ceñirse para ser juicioso. Y no desistir por lo que usted dice, para hacer las reclamaciones. Ahora, en el mundo estamos y cualquier cosa puede ocurrir, como la sorpresa que yo le conté, en donde hay una decisión, en donde dice, señor, usted compró algo a futuro, eso no se pudo realizar, de malas, que Bueno, pero es que afortunadamente en comprar, segunda instancia la reversaron. exactamente, menos mal, porque comprar algo futuro no significa meta la plata y, si, y ya, o sea, espere a ver. Fíjate que la constructora puede llegar a retrasar, inventarse excusas, dilatar, de todo. Ellos sí pueden decir, entre comillas, incumplir, pero si vos incumplís, a ti sí se te va onda. Eso sí, o sea, existe una parte dominante muy fuerte cuando uno adquiere con constructora. Que inicialmente era lo que había, lo que le digo el contrato compraventa, por lo menos este, en donde había una cláusula para el comprador sin cumplida, pero de ellos no se decía absolutamente nada. Esos son, para mí son cláusulas leoninas, o sea, totalmente sesgadas en contra del comprador. Por eso toca mirar bien el contrato. Entonces, te tocó que cumplir con el contrato para poder estar en posición de por lo menos de tranquilidad a tu parte, pero hubiésemos revisado ese contrato, ni siquiera te hubieras metido por un abogado. Eh, Si se hubiera revisado, posiblemente, como le digo, a mí me enseñaron que ante la duda abstente. Y cualquiera somos de duda me hubiera dicho, no, no, tenemos, ¿cuál es el problema? Pero volvemos a lo mismo, lo deslumbran a uno con el ofrecimiento, con los proyectos, con la Cámara de Comercio, con el patrimonio. Esto está bien, pero comenzaron a torcerse a hacer cosas irregulares y vea dónde estamos después de 10 listo. años. Don Hernando, Tantísimo. para concluir, yo quiero precisar esto. Primero que todo, antes de dar mi recomendación, quiero pedirle a todas las personas que nos están viendo que se suscriban a este canal, que activen la campana de notificaciones para que apenas salga un video de nuestro canal, inmediatamente puedan conocerlo, que se registren en el enlace que van a encontrar también abajo en la descripción de este video para que puedan acceder a más información de este tipo. Y la recomendación para este momento, don Hernando, sería, tú mencionabas en el transcurso del video que al parecer hubo un cambio de la forma en que se recaudaban los recursos. Es decir, que de pagar directamente a la constructora pasaste a una fiduciaria.
y que tú no interveniste en ese documento, es decir, como que te hicieron una alteración de la firma. Sí, claro, porque eso tenía, Listo. yo recuerdo que me enviaron unos documentos y yo no quise firmarlos precisamente porque habían incumplido, ¿no? De pronto apareció mi plata en la fiduciaria y lógicamente tenía que ser con una autorización apócrifa, pues, porque yo no había firmado. Muy bien. Y mi señora tampoco. Entonces, aquí puede haber una falsedad material en Claro, documento privado. claro. Pero tú no me has mencionado que haya el tipo de delito por el cual se están investigando. Probablemente el tipo de delito se están yendo por lo macro y no por lo individual. A mí me Ah, no, parece porque eso no se mencionó. Usted está refiriéndose a la denuncia con la fiscalía. en la denuncia con la fiscal, esa denuncia es No, no tiene nada que ver con estafa, esta. estafa. Estafa. Ok, es cierto, pero a mí me gusta esas cosas de qué pegarme. Y entre otras, el hecho de haber recaudado de forma inicial a través, o sea, sin la intervención de una fiduciaria, están violando el mandato o la norma técnica, mejor el mandato legal que en materia de vivienda de interés social tiene que hacerse a través de una compañía fiduciaria. Entonces, de pronto el de la estafa sí va más por allí, pero yo indagaría también algún tipo de responsabilidad individual buscando quién pudo haber hecho la transición del documental del pago directo al pago de la compañía fiduciaria. Aunque era un beneficio, sí demuestra que existe una irregularidad. A mí me gustaría también, ya que estamos metidos hasta el cuello en esto, yo insistiría con una posible denuncia por ese documento. Yo pediría un derecho de petición a la constructora, por favor, entrégueme copia del documento con el cual yo acepto el traslado o el ingreso de mi cuenta a la fiduciaria para No creo que que yo lo tengo, yo determinemos. lo pedí. No, yo lo pedí y creo que lo Yo me tengo. Creo que metería, don Hernando, yo intentaría esta parte para ver por dónde más sigo presionando, porque si bien usted ya tiene un inmueble escriturado, si bien ya tiene un inmueble escriturado, pues no lo está usando y pues está en búsqueda también de un parqueadero, entonces yo creo que pues vale la pena seguir presionando de forma de tipo penal. Pues don Hernando, no sé con qué podemos concluir. Dígame usted qué, qué experiencia al final o en resumen, algo para que se lleven las personas que nos vieron el día de hoy. Bueno, digamos que yo pude soportar esto más o menos de buena manera, porque afortunadamente tengo una hija que es profesional en derecho y ese fue mi apoyo. Lógicamente, yo soy el papá y pues ahí convinimos unos honorarios que no fueran tan altos, ¿no? Pero, como le digo, la mayoría de las personas no tienen cómo recurrir a, a un profesional, a que los Pero don asesore. Hernando, pero yo quiero interrumpirlo para decir, pero sí hubo dinero para meterse de cabeza en un proyecto. Miremos esto, yo quiero que destaquemos esto. Los abogados son necesarios. Sí, Descargar la responsabilidad en un abogado al inicio, no cuando ya está el problema, es lo que deberían hacer las personas. Es allí en el inicio, antes de. Yo creo que un comprador de vivienda nueva o usada debería tener su abogado para, antes de firmar el primer documento, intervenir con el abogado y que lo totalmente de revise. acuerdo. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Es más, en cualquier compraventa, lo primero que se pide es el estudio de títulos, cosas de esas, ¿sí? Y eso, ¿quién lo hace? Un abogado. Lo que pasa es que como aparentemente eso es fácil, entonces miremos aquí esta y esta la cancelaron y que esa hipoteca esté cancelada y eso es todo. No, puede que toque ir más allá. Por eso se necesita un profesional. Usted tiene toda la razón, eso al principio toca arreglarlo, o sea, caminarlo Don como debe ser. Renato, la conclusión es, sin abogado no te metas a comprar vivienda nueva. Pues para el caso que nos compete, es que mire, por ejemplo, y le digo sinceramente, pero puede ocurrir. Pongamos un ejemplo y toca mencionarlo, no sé si eso le corra ahí propaganda.
para decir un nombre. Si usted se mete con Amarillo, Amarillo es de las constructoras en estos momentos más renombradas en Colombia. Y usted jamás va a pensar en que va a haber mala fe por parte de Amarillo. Entonces, usted tiene esa confianza porque hay un goodwill enorme detrás de la empresa. Lo que toca es hacer esas recomendaciones, pero para empresas que no sean tan reconocidas, diría yo, porque pues lógicamente eso, especialmente para este tipo de proyectos, la gente, como dice usted, con todo el sudor, con las uñas, ahorrando, y para eso también tener que pagar un profesional, de eso se aprovechan las constructoras. Muy bien, no, la publicidad no hay ningún problema porque usted está haciendo una referencia de confianza por una trayectoria y un buen nombre. No obstante, le quiero contar que yo, que estoy en la ciudad de Cali, aquí había una constructora muy reconocida, bastante reconocida, que se llamaba Constructora Alpes, y muy reconocida y todo, también terminó en problemas como los que usted está planteando. Entonces, nada es garantía, nada es garantía. No me diga. Hay que tomar las ¿En medidas, serio? exactamente. O sea, por eso digo, la cuña vale porque la cuña también está llena pero pues hay que mirar a ver. Entonces, Pues don dejemos lo que Hernando, en lo posible se acompañe de un profesional que le vea los papeles y que vaya de la mano y arregle el problema desde el principio, en lo posible. Es un gasto que no va a ser, no le va a doler después. Es bueno, mejor. eh, Y ser don- juicioso con las indicaciones del contrato. Ser muy juicioso. Y no creerle a la constructora, por ejemplo, de que no, no vaya tranquilo que eso después. No. Si dice que toca ir en tal fecha, vaya. Haga su acta de comparecencia. Y lo otro, lo que no está por escrito no existe. ¿Qué fue que yo le dije a la señorita, a la secretaria, ella habló conmigo y no sé qué, si de cuándo y qué? No, muéstrame el documento. Lo que no está por escrito no existe. Reclame por escrito, conteste por escrito. O sea, haga todo por escrito, que quede una trazabilidad. Y si no, después es la palabra suya contra la del otro y eso no sirve. bueno, entonces, recomendaciones al inicio es vaya con un abogado y que hagan un checklist de verificación de cada uno de los pasos. Sí, correcto, correcto. Listo, antes de firmar pues cualquier contrato, ¿no? O sea, para evitar problemas, todo esto. Bueno, don Hernando, pues no abuso más de su confianza, del tiempo que usted nos ha dispensado para contarnos su caso. Vale decir, don Hernando, que si tiene alguna persona que de pronto haya sido también víctima de una estafa inmobiliaria, de alguna dificultad con un fraude, con constructoras, arrendamientos, compraventas, de todo tipo, temas inmobiliarios, esto es un espacio para que usted y todas las personas que nos están viendo puedan venir y contarnos. Yo creo que su experiencia, don Hernando, para las personas que están escuchándonos, es invaluable, es Ojalá invaluable. sirva. Ojalá Es sirva. no, le aseguro que sí, le aseguro que sí, don Hernando. Yo quiero de pronto no satanizar la compra de vivienda nueva, que no quede aquí eso, porque es un gran vehículo para poder adquirir patrimonio, que es lo que usted pensaba, don Hernando. Eh, Pero, Para ¿cierto? Pero algunos es la aparte única de, forma, para la mayoría. Es la sí, única forma. para muchos, sí, señor. Y usted, don Hernando, imagínese, una persona, digamos, de su grado de escolaridad, usted es economista, que usted es una persona que ha estado en el sector financiero, que tiene una hija que es abogada y está metido en esto. Yo no me imagino una persona de a pie, una persona que está en el exterior haciendo labores de oficios varios. Entonces, imagínense, veamos esto y por eso yo te digo, don Hernando, sí les va a servir a todos, don Hernando. Don Hernando, si en el futuro pudiéramos de pronto necesitarlo o para que usted nos cuente cómo le fue, cómo concluyó con esto, yo le agradecería también sacarnos un espaciecito, don Hernando. Claro que sí. Muchas gracias por su invitación. Don Hernando, yo espero que le vaya muy bien, le deseo mucho éxito, cualquier cosita nos cuenta y a ver en qué le podemos de pronto ayudar. Creo que usted está muy avanzado de todas maneras, esperemos un buen resultado. Un fuerte abrazo para usted y su familia, don Hernando. Igualmente, un abrazo para todos.
Que esté muy bien, don Luego. Hernando. Hasta luego. Estimada comunidad, creo que la información que nos ha suministrado don Hernando nos puede servir antes de tomar decisiones tan importantes como es pasar dinero a una constructora. Han habido muchos puntos para tener en cuenta. Las fechas en las que se proyectan hacer entregas, en cuándo empieza la primera piedra del proyecto, las entidades con las cuales se tiene que involucrar un proyecto de vivienda para uno sentirse tranquilo. Tomemos nota de todo esto. Si usted ha sido víctima de una estafa inmobiliaria, este espacio le va a permitir a usted contarnos para que no le pase a otra persona, para que no se siga repitiendo la cadena. Los invito a suscribirse a este canal, a regalarnos un like, por supuesto, a activar la campana de notificaciones para que no se olviden cuando el momento ya tengamos un video publicado, ahí aparece, les notifique. Regístrense en el enlace que aparece en la descripción de este video para que de esta manera también podamos hacerles llegar información relacionada con estafas inmobiliarias. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en nuestra próxima emisión de Que no le pase a usted. Un fuerte abrazo y que estén muy bien. Chao.